Hola a todos, ¿cómo están? Comenzamos de nuevo una clase de calor, ¿sí? Vamos a hacer un par de aclaraciones primero. Estamos ya terminando la parte de los módulos comunes, por lo menos en física, no estoy enterado en las otras ciencias. Eh, Van a haber clases hasta muy final de año, pero la parte común llega hasta las vacaciones, ¿sí? Entonces, nos quedan dos o tres clases en las que tenemos que ver la dinámica de la Tierra, en la atmósfera y todas esas cosas. Otra cosa que es importante que les tengo que avisar es que DEMRE ya puso a disposición en la página web sus ensayos eh, para la prueba, ¿sí? Oficiales de DEMRE. Entonces, les recomiendo fuertemente que hagan los ensayos en esta semana, ¿sí? Que los discutan en su clase, que los lleven con los compañeros, que le pregunten a todo el mundo, porque la próxima semana vamos a resolver ese ensayo, ¿ya? Lo vamos a hacer todos juntos, la parte común y la parte lectiva. Ojalá que nos alcance el tiempo, ¿ya? Por eso, chiquillos, no les puedo dejar el link en el chat, pero vamos a hacer causa común y todos vamos a buscar en la página del DEMRE los ensayos que están disponibles, ¿ya? Lo voy a subir a la página de Facebook. No sé si están todos en la página de Facebook, pero la página es ciencias, puntaje nacional, todo junto, .cl, oficial. ¿Sí? Ahí ustedes solicitan entrar y el administrador del grupo los va a dejar entrar. ¿Qué más? Ahí mismo voy a dejar la carpeta con las clases y las fórmulas. Las voy a subir la próxima semana, ahora que estoy de vacaciones. Las ventajas de ser universitario. Entonces, vamos a comenzar la clase de nuevo, vamos a comenzar siempre con un resumen de lo que ya hemos hecho. Y para los que se están integrando recién, vamos a hacer un resumen un poco más rápido, porque ya estamos cansados, son las 7 de la tarde, y esta materia es súper, súper fácil, ¿ya? Entonces, ¿qué es el movimiento? Partimos en la primera clase. eh, Les voy a dejar el nombre del Facebook en el chat. Partimos diciendo qué era el movimiento. Necesitábamos primero, la primera clase fue de poner un punto de referencia, un sistema de referencia, ¿sí? Luego avanzamos con el cambio de este movimiento, ¿cierto? Y generamos ecuaciones muy bonitas como esa que está acá y como esa que está acá, que describen el movimiento uniforme rectilíneo y el movimiento uniforme rectilíneo acelerado, ¿ya? Ambas son muy importantes para después entender que cómo es que se cambia este movimiento. Bueno, necesitamos una fuerza. Que era la fuerza es cualquier cosa, cualquier agente que sea capaz de modificar la cantidad de movimiento, ¿sí? Luego dijimos, bueno, detectamos que hay una diferencia entre las cosas que tienen una dirección y las otras que son solo números. Le llamamos vectores a unos y escalares a los otros, ¿sí? Y dijimos muy bien que la fuerza era un vector porque tiene una dirección, aparte de tener una magnitud, tiene una dirección, tiene un sentido. Y eso genera un cambio en un cierto sentido del movimiento, ¿sí? Ahora, yo necesito... ¿qué genero yo al aplicar esta fuerza? Entonces hablamos después del trabajo, ¿sí? El trabajo es lo que se genera al, al alterar el movimiento de un cuerpo, ¿sí? Una fuerza, aquí dice, realiza trabajo, es lo que se realiza para cambiar el movimiento, ¿sí? Finalmente es una fuerza aplicada en una cierta distancia. Luego todo esto lo relacionamos con... estamos como subiendo en niveles, ¿cierto? Vamos movimiento. Luego, ¿quién genera el movimiento? Luego, ¿cómo se genera este movimiento? Con el trabajo, ¿sí? Luego, ¿qué necesito yo para generar trabajo? Y ahí es donde entra la energía, ¿sí? La energía es la capacidad de la materia que tiene para producir trabajo. Eso es lo que se define físicamente. Yo tengo energía si es que yo puedo producir trabajo. ¿De qué forma? Movimiento, luz, calor, acumulación de energía, etcétera, ¿ya? Entonces yo puedo aplicar una fuerza solo si es que tengo energía, ¿ya?
La unidad de la energía son los joules, como bien lo vimos. ¿Ya? Importante, ¿qué es importante? Que toda esta energía, que ya lo vimos también, tienen un tipo, vienen de un tipo. Entonces, tenemos que determinar qué tipo es, ¿cierto? La primera energía que hablamos y que tocamos fue la energía mecánica. La energía mecánica, la cinética, la potencial. Ahora estamos hablando de la energía calórica. Un poco más adelante, en la parte electiva, vamos a hablar de energía electromagnética. Y todas estas cosas vienen asociadas a los potenciales. ¿Ya? La energía mecánica, que ya lo que ya vimos, se desglosa en la cinética y la potencial. ¿Sí? La cinética es la que está inherente al movimiento. Cada cosa que se está moviendo es porque está gastando energía. ¿Cuánta energía? Bueno, ¿cuánta energía lleva? Es la energía cinética, que está asociada con la velocidad. La energía potencial es la energía acumulada por los cuerpos. ¿Sí? Estos cuerpos acumulan energía gracias a una fuerza. ¿Sí? Puede ser la fuerza de gravedad o la fuerza elástica. ¿Sí? Cuando yo comprimo un resorte, ese resorte acumula energía. Y luego lo suelto y se va la energía. Si yo levanto un celular, por ejemplo, lo levanto, este celular acumula energía porque está lejos del suelo y la fuerza de gravedad lo quiere tirar hacia abajo, ¿cierto? Entonces esa energía acumulada se llama potencial. Entonces acá les puse de nuevo las fórmulas de toda esta energía. La energía cinética, 1 medio mv cuadrado. La energía potencial, mgh. La energía potencial elástica, 1 medio kx cuadrado. ¿Sí? Ya vimos todas estas cosas, deben estar en las clases de YouTube por si tienen alguna duda y quieren revisar la clase de nuevo. ¿Qué es importante ahora? Vamos a hablar de la energía calórica de nuevo. Ya estamos repasando todas estas cosas. ¿Qué genera la energía calórica? ¿Qué cosas puede generar? Bueno, un aumento de la temperatura o un cambio de la fase. ¿Sí? La energía calórica es la manifestación del movimiento dentro de los objetos. Entonces hay objetos compuestos de átomos, de partículas. Estas partículas están en un continuo movimiento, una continua vibración que genera energía, que genera temperatura en este caso, ¿sí? Y calor. Entonces, ¿cómo se manifiesta este calor? Cuando el calor aumenta la temperatura de un cuerpo o disminuye la temperatura de un cuerpo, se usa esta fórmula, que es la fórmula del calor específico. ¿Sí? El calor está dado por el calor específico, la masa y la cantidad de temperatura que cambió. ¿Sí? La energía entonces se mide gracias al movimiento de las partículas. ¿Sí? Y las partículas se mueven porque hay fuerzas que se atraen, se repelen y todas esas cosas, y esas interacciones generan esta energía. ¿Ya? Cuando cambia de fase el material, cuando va de sólido a líquido, líquido a gas, etc., el calor va a estar dado por el calor latente. Entonces ya vimos recién dos tipos de manifestaciones del calor. El calor, energía acá, energía acá. Son las dos cosas lo mismo, es energía. ¿Sí? Se manifiesta de maneras distintas. ¿Sí? En una cambia la temperatura, delta T, y en el otro cambia la fase. ¿Sí? Vamos a hablar un ratito del calor específico y del calor latente. Solamente para recordar, ¿ya? El calor específico es ese número que está acá, esa letra CE. ¿Y qué es? Bueno, es el calor necesario para aumentar la temperatura de una cierta cantidad de masa en una cierta cantidad de grados, ¿sí? Está estandarizado, que es la energía necesaria para subir un grado de temperatura, un gramo de un elemento. De nuevo, la energía necesaria para subir un grado de temperatura, un gramo de algún elemento. ¿Ya? Y el calor latente, que es SCL del latente, es el calor necesario para cambiar la fase de una cierta cantidad de masa. Y está estandarizado de nuevo, que es energía por gramo. ¿Ya? Y nos preguntan si la energía se genera por el movimiento de las partículas. Sí, la energía se genera por el movimiento de las partículas y el movimiento de las partículas está generado por la fuerza. Puede ser de atracción gravitatoria, puede ser de atracción eléctrica entre dos átomos, no sé, atracción fuerte, cosas así.
Y eso viene solamente de la interacción de la naturaleza. La naturaleza se comporta de una forma y nosotros la medimos y le asignamos nombre a estas cosas, ¿sí? Al cambiar estado no aumenta la temperatura. Este concepto es súper importante porque, voy a volverme esa diapositiva, son dos calores distintos, son dos fórmulas distintas que representan la misma energía, que representan energía finalmente. O sea, la energía es una. ¿En qué la uso? En subir temperatura o en cambiar la fase. Es un o. O es uno o es el otro. ¿Ya? La puedo usar en ambos, pero no al mismo tiempo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando cambio el estado, no cambio la temperatura. ¿Sí? Subo todas las partículas al mismo nivel de movimiento. A la misma temperatura. ¿Ya? Cuando tengo todas las partículas en la misma temperatura, ahí recién yo puedo comenzar a separar estas cosas. O sea, a cambiarle el estado. ¿Sí? No puedo tener partículas que se mueven muy despacito mientras estoy separando partículas y generando un nuevo estado. Así no funciona la naturaleza. La naturaleza es justa, es equitativa. Sube a todos y a todos los cambia después y luego sigue subiendo a todos. Baja a todos y luego junta a todos y luego sigue bajando. ¿Ya? Se comporta de manera igual o si no, no funciona la cosa. ¿Ya? Ahora, estas dos ecuaciones de nuevo representan energía y ambas son manifestaciones de calor, de energía. Calor, de nuevo, es energía, es una forma de energía. Es como que les diga energía cinética, ahora les voy a decir, en vez de energía calórica, que es muy largo, les voy a decir solo calor por la Q. También hablamos de que la energía se conserva. ¿Ya? A través de todo este proceso que hemos llevado, de todas estas clases, hemos hablado de que la energía se conserva. O sea, que en un sistema aislado no cambia la energía porque la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pasa de un estado de energía, calórico por ejemplo, a velocidad a potencial. ¿Sí? Y eso, ¿cómo lo podemos describir? Necesitamos entender primero qué es el sistema físico aislado, que lo hemos explicado un montón de veces. Pero nunca está de más. Entonces, el sistema aislado es cuando no hay intercambio ni de materia ni de energía. ¿Sí? No entra materia y no entra energía. Entonces este sistema está aislado, que es como sale ahí arriba. Finalmente, esto se traduce matemáticamente a que el delta de energías, el cambio de energías, es cero. ¿Sí? Y eso solo ocurre en los sistemas aislados. Cuando el sistema no está aislado, ya lo vimos hace un par de clases, energía se gana o se pierde, pero en forma de trabajo. En nuestra parte del calor, bueno, dijimos que el delta calor es cero, porque es la única energía que estamos considerando. ¿Sí? El calor no puede cambiar. Entonces todo el calor que entra y el calor que sale deben sumar cero. ¿Sí? Por lo tanto, el calor que se entrega debe ser menos el calor absorbido, por esta fórmula que está acá. La última clase, recién hablamos de la dilatación térmica. ¿Qué es la dilatación térmica? Bueno, es el aumento de una dimensión. ¿Por qué? Porque yo aumento la temperatura de un cuerpo. Entonces, aumento la temperatura del cuerpo, el cuerpo se mueve más rápido. Como se mueve más rápido, con más velocidad, llega más lejos, por lo tanto aumenta su tamaño. ¿Ok? Hablamos del cambio en el largo, luego hablamos del cambio en el área, y luego hablamos del cambio en volumen. Y todos tienen la misma forma, si se fijan es el cambio por un coeficiente, por el largo inicial, el área inicial, volumen inicial, por el cambio en temperatura. ¿Ya? Y luego hablamos de que estos tres, alfa, beta y gamma, si el material era isotrópico, o sea que no importaba en la dirección en que se propagara, siempre es el mismo número. No es como que tenga preferencia. Ahora, no. Yo voy a crecer hacia la derecha, pero no hacia arriba. ¿Sí? Eso significa que no es isotrópico, pero en general los materiales son isotrópicos, o sea, se expanden de todas formas, de la misma forma, de manera igual, en todas direcciones. ¿Sí? Entonces, de nuevo, la isotropía es cuando la característica física no depende de la dirección. Entonces crezco independiente de la misma forma, hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba o hacia los lados. ¿Sí? Entonces dijimos que si la dilatación era isotrópica, teníamos que el coeficiente de expansión superficial era 2 veces el lineal y el volumétrico era 3 veces el lineal. ¿Ya? Eso es lo que hablamos recién. Ahora entramos con la nueva, que es la parte de transferencia de calor. Vamos a transferir el calor ahora. Como yo tengo acá energía, ¿sí? Y la muevo de un medio a otro, la muevo de un cuerpo a otro y necesito saber
¿Cómo se traspasa esta cosa? ¿Sí? Entonces, la transferencia de calor, como lo que es acá, es el paso de energía térmica en este caso, porque es calor, desde un cuerpo de mayor temperatura a uno de menor temperatura. ¿Ya? Puede ser al revés, pero naturalmente se da de mayor temperatura a menor temperatura. ¿Sí? Hay una transferencia forzada, por decirlo así, que es por ejemplo en el refrigerador. En el refrigerador yo estoy siempre sacando calor, pero es una máquina para sacar calor. Por lo tanto, es un método artificial, no es natural. ¿Sí? Y eso, para eso se necesita energía extra. Estamos hablando naturalmente, el calor va de donde hay más calor a donde hay menos calor. Por eso uno en una tarde fría, no es que haga frío, sino que el ambiente se lleva tu calor. ¿Sí? Vamos a hablar de eso también. Entonces la transferencia de calor siempre ocurre desde un cuerpo más caliente a uno más frío. ¿Ya? Por lo tanto, si este cuerpo de acá, temperatura 1, es más grande que temperatura 2, el calor va a fluir en esa dirección. Esta flecha no representa al calor, representa solo el flujo del calor, o sea, la dirección en que se transmite el calor. El calor no es un vector, el calor es un escalar, no tiene dirección. El calor es una cantidad. Yo tengo 20 manzanas. Yo tengo 10 joules de calor, ¿sí? De energía. Luego veo hacia dónde se van, ¿sí? Luego veo a quién le doy mi manzana, ¿sí? Pero la manzana no tiene dirección, la manzana es la manzana. Después yo le doy dirección, ¿sí? Vamos a ver los modos de transferencia. Entonces, para la prueba nos vamos a concentrar en tres. La conducción, la radiación y la convección. Vamos a partir con la conducción. Es el proceso de transmisión de calor basado en el contacto, ¿sí? Es importante entender que la conducción es por contacto. No intercambia materia, sino que el calor fluye desde donde hay más temperatura a donde hay menos temperatura, ¿sí? Y deben estar en contacto, ¿sí? Por eso es conducción. Luego acá tengo un cuerpo, por ejemplo, un cuerpo caliente, más rojo, y un cuerpo más azul. Que eso misteriosamente es intuitivo para nosotros, pero en realidad no es así. Los colores están un poco al revés. Lo voy a explicar después. Entonces, el calor sabemos que nosotros fluye hacia el cuerpo más frío, ¿ya? Y en este caso, como están pegados, no hay intercambio de materia, solamente de energía, ¿ya? ¿Qué pasa ahora si pongo un cuerpo acá entre medio? Si pongo una barrera. Entonces vamos a poner un cuerpo entre medio. Entonces tengo un cuerpo 1 que está a una temperatura más caliente que el cuerpo 2 que está allá, ¿sí? El cuerpo 2 está más frío que el cuerpo 1 y yo le puse un material entre medio, esta cosa que está acá. Entonces voy a ver si se puede hacer así. No, no se puede. Bueno, en fin, da lo mismo. Tengo un material acá, esa cosa ploma, ¿ya? Esa cosa ploma es un material que está entre los dos cuerpos. Y ese material va a ser mi material conductor, ¿ya? Por ejemplo, tengo una casa acá y acá afuera está el frío de la noche, azul, y la casa está, el aire de la casa está contenido dentro de las paredes de cemento, madera, no sé, etcétera. Luego entonces pusimos este material entre medio de estos dos cuerpos y las propiedades que determinan cómo se conduce este calor a través del material, en realidad solo una propiedad y se llama conductividad térmica, ¿ya? La conductividad térmica nos dice cómo se transmite el calor a través de este material, ¿sí? ¿A dónde vamos? Bueno, ¿qué pasa si pongo un material en el que conduce muy lento el calor? Entonces vamos a tener un material aislante porque va a demorarse mucho en pasar el calor de un lado a otro. ¿Qué pasa si hay un material que transmite muy rápido el calor? Bueno, un material muy buen conductor, por lo tanto, estas cosas se van a igualar muy rápidamente, ¿sí? Esta conductividad térmica se relaciona con la velocidad con la que se mueve este calor, ¿sí? Entonces, mientras más conductividad térmica tenga, más rápida va a ser la conducción del calor.
a través de este material, ¿sí? ¿Cómo yo lo traduzco a la matemática? Que es lo que a nosotros nos importa, ¿cierto? Lo traduzco así. El calor transmitido en un cierto tiempo va a ser igual a una constante térmica, que es la conductividad térmica, por el área. El área es la sección de contacto, ¿sí? Por ejemplo, en este caso sería todo esto que está acá. Todo eso que está ahí. Por, la profundidad de esta cosa. Entonces sería un área de contacto, ¿ya? Dividido en el delta X es el espesor del material. Entonces, mientras más grande el material, más lenta va a ser la conducción, porque tiene que atravesar más material. Y multiplicado por el delta temperatura, ¿ya? Ahora, yo puse esta fórmula y la verdad es que no recuerdo si es que me la preguntaron. Y presiento que no se las van a preguntar, ¿sí? De todas formas la pongo, ¿ya? De nuevo, esta fórmula es súper difícil, es un poco compleja. Así que no creo que entre en la prueba. No me quiero arriesgar y por eso la puse, ¿ya? Y por eso la voy a explicar. Pero, en principio no debería molestarlos tanto, ¿ya? Tienen otras cosas por las que preocuparse antes de esta fórmula que está acá, ¿ya? Entonces, la velocidad con la que se disipa esta energía tiene que ver mucho con esta constante K. Ahora, si un material tiene una constante, un coeficiente de conductividad térmica muy chiquitito, significa que se va a demorar un montón en pasarle calor al otro cuerpo. Por lo tanto, el cambio en el calor va a ser cero, va a ser muy cercano a cero, ¿sí? Entonces, aquí, si tenemos una conductividad térmica igual a cero, entonces no hay cambio de calor y el material el cuerpo queda aislado, ¿sí? Como no hay cambio de calor, el cuerpo queda aislado, no pierde calor, ¿sí? Esa es la idea, sería como un aislante ideal. En general, no hay ningún elemento que tenga conductividad térmica cero, por lo tanto no hay ningún aislante perfecto, pero sí hay elementos que se parecen mucho a cero, ¿sí? Y de nuevo recordamos que K es el coeficiente de conductividad térmica, es el número que nos dice qué tan rápido se mueve el calor de un lado a otro a través de un cierto material, ¿sí? ¿Qué es? Terminamos ya la parte de conducción, hablando de los aislantes, ¿sí? Un aislante es cuando la conductividad térmica es cero. Un conductor es cuando la conductividad térmica es mayor que cero, ¿sí? Mientras más alta sea la conductividad térmica, mejor conductor es. Luego, nos queda el segundo método de transferencia de calor, ¿sí? Y vamos a hablar de la radiación, ¿ya? ¿Qué es la radiación? Esto es súper difícil de entender. Yo voy a hacerlo súper lentito, pero, de nuevo, no se compliquen tanto si es que no lo comprenden a cabalidad, pero el concepto yo creo que lo voy a explicar bastante lento para que todos lo entendamos. Entonces, se denomina radiación térmica a la radiación emitida por un cuerpo debido a su temperatura. Ya, pero ¿cómo? ¿Cómo yo llego y les digo esa cosa? ¿Cierto? Es como para patearme. Mal, profesor. Necesitamos saber qué es la radiación, ¿sí? Tenemos acá un elemento, un cuerpo. Este cuerpo está caliente. Como está caliente, emite. ¿Qué cosa? Radiación. ¿Qué es la radiación? Bueno, vamos con la radiación. La radiación es la emisión de energía. La radiación es la emisión de energía, ¿sí? O partículas, ¿sí? Puede ser emisión de energía o de partículas. La diferencia es que las partículas tienen masa y la energía no tiene masa, ¿sí?
La energía es energía, no es masa. Son cosas distintas. Entonces la radiación es la emisión o de energía o de partículas que producen algunos cuerpos y se propagan en el espacio estas cosas, esta emisión. ¿Sí? Ahora, por eso en general se representa como esta onda. ¿Sí? Porque en general son ondas. Acuérdense de las primeras clases en las que yo les hablaba de que las ondas son básicamente formas de transmitir energía. ¿Sí? Una onda no transporta materia finalmente, transporta energía. ¿Cómo entenderlo? Tenemos entonces una onda que está transportando energía, pero ¿de dónde se genera? Al cambiar el movimiento de las partículas, en general, esto es una analogía, como para que entiendan un poco. Cuando yo tengo una partícula cargada, acuérdense de lo que hablamos recién de la fuerza. La fuerza produce esta energía. Entonces, tengo una partícula cargada que yo le cambio la dirección. Cuando cambio el movimiento, genero esta energía, se gasta esta energía. ¿Ya? Y esa energía se va y huye en forma de radiación. Entonces tengo acá una partícula cargada que está en una órbita, en un átomo, por ejemplo. Cambia su dirección porque esta originalmente va hacia allá, pero termina yéndose hacia acá. Si se fijan, va hacia allá, pero termina yéndose acá. Y eso genera que esta partícula emita energía. ¿Sí? Esto no es así. ¿Ya? Pero no encontré otra forma más fácil de explicarlo. ¿De dónde salen estas energías? ¿Sí? Hay muchas veces en que sale de que hay cambios de temperatura dentro del cuerpo, ¿sí? Hay veces en que hay átomos que son inestables y se desarman estos átomos y sale la energía. Pero esta cosa que está acá no es así. En general, los átomos son libres de moverse en esta órbita sin perder la energía o si no colapsarían y morirían, ¿sí? Pero es una forma de entenderlo. O sea, se genera de alguna forma. ¿De dónde? Es un problema atómico, ¿ya? ¿Qué pasa con este problema atómico? Genera esta onda, ¿sí? Y esta onda viaja transportando ¿qué cosa? Energía. Y esa es la energía que nosotros buscamos, que es el calor. Energía, calor, ¿sí? En general estas cosas se emiten, la radiación siempre es una onda electromagnética, a no ser de que sea una partícula, ¿sí? Las ondas electromagnéticas no tienen masa y se relacionan con la luz. La luz es una onda electromagnética. Y también hablamos de las ondas electromagnéticas, ¿sí? La onda electromagnética es una onda que transporta energía, ¿sí? Y que yo la recibo con mi ojo, por ejemplo, y mi ojo está acostumbrado y ve un color, ¿sí? Y a eso nosotros le llamamos luz, pero hay un montón de luz. Hay luz visible, luz invisible. Por ejemplo, la luz ultravioleta. Hay luz infrarroja. El microondas es una luz y todas esas cosas. Y luz al final viene porque son ondas electromagnéticas. ¿Ya? Ojalá que se haya entendido. Entonces tenemos esta onda que se emite. Es una energía emitida. Y a eso yo le llamo radiación. La radiación entonces es la energía que emite un cuerpo. Esta energía emitida tiene íntima relación con el movimiento interno del cuerpo. Si este cuerpo se mueve más rápido, la energía va a ser más grande. Chuta, no se escucha. ¿Todos tienen problemas con el audio? Ayúdenme con eso. ¿Tienen problemas con el audio? ¿Estamos bien o no estamos bien? Ya, entonces vamos a seguir. Sigamos entonces. Entonces esta energía que emite este cuerpo tiene íntima relación con la cantidad de movimiento que tiene este cuerpo, ¿sí? Mientras más rápido se esté moviendo, más energía va a generar, ¿sí? Si genera más energía, la va a liberar también, va a liberar más energía, ¿ya? Entonces, si está relacionado, esta radiación está relacionada con el movimiento del cuerpo, interno del cuerpo, este movimiento interno nosotros al principio de los tiempos lo relacionamos con la temperatura, ¿sí? La forma de medir la velocidad de las partículas era con la temperatura, ¿sí? Entonces,
todos los cuerpos tienen temperatura. ¿Qué significa eso? Que todos los cuerpos que tengan temperatura van a emitir. ¿Qué cosa? Radiación. Y eso se llama irradiar. Entonces, este es como un concepto súper clave. ¿Ya? Esto sí se lo pueden preguntar en la prueba. Les pueden preguntar, acá hay una tetera, no sé, un niño. ¿Ya? El niño toca al perro. ¿Cuáles son cómo se transmite el calor? ¿Cómo se transfiere el calor? Y ustedes van a decir, bueno, si lo toca es por conducción, porque está tocándolo. ¿Cierto? Pero no, el niño también está radiando, el niño siempre radia, el niño tiene una temperatura, ¿cierto? Entonces la temperatura hace que se muevan las partículas y si se mueven las partículas generan esta emisión, ¿ok? Luego, vamos a poner ejemplos. Todo radia, acuérdense de eso, todo radia, ¿ya? ¿Qué era la radiación? Luz. Da lo mismo, si la podemos ver o no la podemos ver, pero es luz, luz visible o invisible. Ahora les voy a poner el caso de nosotros los hombres, o los humanos, en general, los animales, los mamíferos. Los mamíferos que tienen sangre caliente, que son los que se pueden regular a sí mismos. La temperatura promedio de un humano es de 36 grados, no sé, en realidad, yo la inventé, quizás son 37, quizás son 35, no tengo idea. A esta temperatura, los cuerpos radian en el infrarrojo, ¿sí? Irradian principalmente ondas infrarrojas, ¿sí? Por eso, nosotros cuando estamos con las luces apagadas, no nos podemos ver a nosotros, ¿sí? Porque nosotros vemos en el visible, no vemos en el infrarrojo. Si me pongo lentes infrarrojos, que son esos típicos de las películas de ficción, en el que yo entro y soy un militar y me pongo lentes de sensores infrarrojos, lo que yo estoy viendo al final es una nueva longitud de onda, o sea, estoy viendo otra parte del espectro, no estoy viendo exactamente lo que yo debería ver con mis ojos normales, ¿ya? Esta cámara, por ejemplo, tiene un filtro infrarrojo, ¿sí? Para yo poder ver este oso, no, esto es un oso, esto es un zorro, ¿sí? Y tiene las distintas escalas de temperatura ahí al lado, ¿sí? Mientras más amarillo es más caliente y mientras más azul es más frío, ¿sí? Entonces, si pudiéramos ver en este rango infrarrojo, veríamos una cosa así. Ahora, ¿qué pasa con el Sol? Porque el Sol es la principal fuente de radiación de la Tierra. O sea, nosotros estamos siendo siempre, incluso incluso en la noche, cuando la luz del Sol llega a la Luna, rebota y se va hacia la Tierra. El Sol es nuestra principal fuente de energía. Él radia toda esta energía, toda esta luz. Si se fijan, yo les puse el espectro del Sol para que ustedes se den cuenta. Mientras más alto, es más energía, ¿ya? Entonces, si se fijan, el máximo de energía se tiene en los colores que nosotros vemos. El Sol emite la luz que nosotros vemos. Ese es el concepto que quiero que quede claro. El Sol, la superficie del Sol está a más o menos 5700 Kelvin. A esta temperatura, los cuerpos irradian principalmente ondas visibles, ¿sí? Si se fijan, acá hay una parte que está fuera del visible, pero nosotros vemos solamente esta parte. Nuestros ojos se adaptaron, evolucionaron para ver la luz del Sol, porque el Sol es como lo más importante que tenemos, ¿sí? Créanlo o no, va más allá del dinero todo esto. El Sol es la madre de todo, porque sin la luz del Sol no crecería nada y no veríamos nada tampoco, ¿ya? Y toda esta energía no la podríamos sacar de ninguna parte. Luego, vemos principalmente el visible. Eso es lo que vemos nosotros. Pero el Sol también emite, si se fijan acá, la curva está sobre el cero, entonces aquí también hay emisión, ¿sí? En la parte infrarroja. ¿Qué es infrarrojo? Infrarrojo es que está debajo del rojo, entonces más allá del rojo, infrarrojo, ¿sí? Y emite un montón, si se fijan. Emite un montón de infrarrojo el Sol. Nosotros emitimos en infrarrojo. Y por eso no lo vemos. Nuestro pic de emisión estaría como por acá. Entonces, nosotros estamos aptos, nuestros ojos pueden ver esto que está acá. Nada más que esto que está acá. Ahora, si lo trasladamos allá, no vamos a ver nada. Por eso de aquí hacia allá está oscuro, y de aquí para allá está oscuro, ¿sí?
Lo que está acá se llama ultravioleta, así como de ultratumba, lo que viene más allá de la tumba. Esto es ultravioleta porque está después del violeta. Y si se fijan, el sol también emite en el ultravioleta. ¿Ya? Acá hay emisión de ultravioleta, ¿cierto? Por eso el sol nos hace daño, a la vez de que nos da todo, pero ¿cómo yo me protejo de estas cosas? Vamos a verlo después. Ojalá se esté entendiendo algo de lo que estoy hablando. Yo sé que es súper denso. Esta parte es un poco más complicada. Entonces, de nuevo, la radiación es la emisión de energía, ¿cierto? ¿Qué sacamos de aquí que es importante? Que todo cuerpo con temperatura emite ondas de electromagnéticas, o sea, emite radiación. Todo cuerpo con temperatura irradia, ¿sí? Ahora estamos viendo cómo irradian las distintas temperaturas, ¿cierto? Vimos recién el infrarrojo, que es una temperatura bajita, de 36 grados Celsius, más o menos, por aquí. Y acá vimos el sol, que es el visible. Entonces una temperatura mucho más grande, casi 5700 grados más, tenemos el espectro del sol, que es lo que nosotros vemos, ¿ya? Ahora, ¿cómo generamos entonces, por ejemplo, la luz de las ampolletas? Tenemos que hacer que la ampolleta genere temperatura suficiente para que irradie la luz que nosotros vemos, ¿sí? Vamos a ver ahora el espectro de radiación, vamos a volver entonces a cuál es el espectro de que nosotros, y por espectro me refiero a cómo se descompone la luz, ¿sí? Aquí está el visible, que es ese pequeño rango que nosotros vemos. Hacia allá está el infrarrojo, que son temperaturas pequeñas, o sea, muy baja energía. Y hacia mí están todas las temperaturas más grandes, que tienen mucha más energía, ¿sí? Volvemos al punto clave, ¿ya? Entonces, sin irnos tan lejos de esta cosa, volvemos al punto clave, que es que todos los cuerpos irradian, ¿ya? Ese es el punto, todos los cuerpos irradian. Algunos más, como el Sol, que irradia un montón. Algunos menos, como el hombre, como los mamíferos, que irradian muy poco. Por lo tanto, es muy difícil detectar su radiación, ¿sí? Mientras más baja sea la temperatura, más difícil va a ser detectar la radiación, porque irradian menos. Mientras menos temperatura, menos radiación. Mientras más temperatura, más radiación. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar en un ambiente aislado, que es donde se conserva la energía, si no podemos aislarlo de la radiación? Entonces, ¿cómo podemos aislar a un cuerpo de la radiación? Tenemos que primero pensar en cómo mover estas ondas, ¿cierto? Tenemos una onda que viene hacia mí, pero yo la quiero evitar, entonces le pongo un espejo. Entonces, una forma de aislar los cuerpos de la radiación es reflejando la radiación. Otra forma es poniendo un cuerpo entre medio para que absorba la radiación. Así es como funcionan los protectores solares al final. Esa crema que uno se echa blanca, en realidad no es crema, sí, es crema, pero es un elemento que absorbe los rayos ultravioleta y hace que no nos lleguen a nosotros, nos aíslan de la radiación ultravioleta, ¿ya? Por ejemplo, soy un hombre, quiero aislarme de la radiación, entonces me meto en una montaña, ¿sí? En una cueva en esta montaña viene la radiación del sol, y llega a la roca y la roca absorbe la radiación, ¿sí? Esta radiación es mucho más grande que la radiación misma de la roca. La roca está a, no sé, 3 grados Celsius, 4 grados Celsius, 20 grados Celsius. Esa radiación es muy mínima en comparación con la radiación del sol, que está a 5700 Kelvin, ¿sí? Entonces, claro, no estoy aislado totalmente de la radiación, pero sí detuve la gran mayoría de la radiación. Gran parte de la radiación está detenida en esta roca gigante, ¿sí? Eso es una forma de aislarla de la radiación. Y de nuevo, así es como funcionan los protectores UV, las cremas de bloqueador solar. Yo me echo esta crema en mi cuerpo y esa crema se absorbe por la piel y luego es quien absorbe los rayos ultravioleta. Y así los rayos UV van a la crema y no a nosotros. Y así es como nos salvamos del cáncer a la piel y un montón de gente ha sobrevivido. Entonces, ¿qué pasa si no me puedo aislar en una cueva?
¿Y qué pasa si no tengo radiación? Por eso uno tiende a ponerse una visera, un jockey y se tapa la luz. Se tapa la luz porque básicamente el cuerpo que está delante, en este caso mi mano, absorbe la luz. En este caso también la refleja. Luego, otra forma es, si es que no tengo un medio para absorber la radiación totalmente, puedo reflejar esta radiación. Se puede hacer como un espejo. ¿Sí? Va radiación y se cambia de dirección. Cambiar la dirección. De eso se trata la reflexión. Generalmente ocurren las dos cosas a la vez. Generalmente aquí hay una desviación de la radiación, pero también se absorbe. Al revés. Aquí se absorbe la radiación, pero también hay una dispersión. Y allá, claro, se dispersa gran cantidad de radiación, pero también el metal absorbe la radiación. ¿Sí? Entonces, así es como se aísla de la radiación. ¿Ok? Antes ya habíamos visto cómo aislar de la conducción, que era buscando un material con conductividad térmica baja. Y ahora vimos que la radiación se aísla mediante la redirección, o sea, la reflexión, o la absorción de la radiación. Luego, nos queda la última, que es la convección. ¿Sí? Y antes de eso, vamos a dar un recreo de 5 minutos, porque lo último que queda es bien cortito. Y eso, nos vemos en 5.
Ya, entonces chiquillos, he vuelto. Veo que no hay ninguna pregunta. No sé si soy yo o el chat, pero creo que no hay ninguna pregunta. Bueno, entonces sigamos. Hablamos recién de la radiación, que era una segunda forma de transferencia del calor. ¿Sí? Nos queda entonces la última, que es la más fácil, creo, que es la convección. ¿Ya? La convección se produce en un medio fluido. Debe ser un líquido o un gas. ¿Sí? Y el calor se transporta en zonas de diferente temperatura. La convección, de nuevo, solo va en los fluidos. ¿Ya? Ahora, ¿cómo ocurre esta cosa? ¿Qué es la convección? Entonces, tenemos una estufa acá. ¿Sí? Esa estufa de aquí. Esta estufa calienta el aire. El aire se calienta, se expande, sube y al subir desplaza la masa de aire que está acá al lado, fría, y hace que la masa baje. Entonces, si la masa baja, llega a la estufa la calienta y así va en un ciclo. ¿Sí? Y así es como se calienta entonces la casa al final, en este caso. ¿Sí? Y no solo funciona con la casa, de repente funciona también con la atmósfera terrestre y con las capas de la Tierra. ¿Sí? Vamos a ver este ejemplo acá. Aquí tenemos dos tipos de radiación. O sea, perdón, de transferencia de calor. Tenemos la radiación del, del fuego. El fuego, si es que está tocando a la olla, no, ni siquiera. Tenemos la radiación, el fuego emite, ¿cierto? Al emitir, calienta la olla. La olla está tocando el agua, entonces está conduciendo el calor, ¿sí? Hay una conductividad térmica entre el agua y el aire caliente que está acá abajo. Hay un material que es la olla, ¿sí? El agua dentro del agua, esta parte se está calentando y hay convección dentro del agua. Entonces, ¿cómo ocurre esta convección? De nuevo, este calor produce una expansión del material que está acá abajo. Mientras más caliente, se mueve más rápido, como lo hablamos recién. Hay una dilatación volumétrica, por lo tanto aumenta el volumen. Si aumenta el volumen, disminuye la densidad. Y nosotros sabemos que lo que es menos denso va a flotar. Entonces se va a ir hacia arriba. Esa masa caliente de agua va a subir y va a desplazar a la masa fría. La masa fría va a bajar. ¿Sí? Sube uno y baja el otro. ¿Ok? Al bajar el otro, se va a calentar el de abajo y va a... en el proceso de subida hay un intercambio de calor también, ¿cierto? Porque yo voy en contacto con el agua más fría y voy perdiendo energía, voy perdiendo calor, por lo tanto baja la temperatura. Se hace más fría el elemento que sube. El elemento sube, se enfría, y el elemento que baja se calienta. Y se genera de nuevo lo mismo. El elemento que sube se enfría y el elemento que baja se calienta, y así. Se genera una corriente de convección, ¿sí? ¿Qué es lo que se dibuja acá? ¿Ok? El calor fluye a través del líquido gracias a que el elemento que se calienta, que se expande, sube. ¿Sí? Es como una retroalimentación positiva. Uno sube y el otro se expande por el calor y el calor hace que se expanda y luego sube. Cuando sube, se deshace de su calor y se contrae, se hace más frío y deja que el otro baje. ¿Sí? Y así es como va funcionando. Esta convección funciona en muchas eh, cosas quizás no tan cotidianas. Acabamos de ver el ejemplo del agua y el de la estufa, que son cosas súper cotidianas en las que uno puede ver la convección un poco más fácil de entender. Pero hay convección, por ejemplo, al interior de la Tierra. Esto también lo vamos a tener que estudiar en algún momento porque también entra en la prueba, ¿ya? Pero ahora solamente vamos a ver la parte convectiva de la Tierra. Esta convección se genera porque en el núcleo interno y externo hay mucha temperatura en comparación con la superficie de la Tierra. Acá hay un montón de grados Celsius. Acá el exterior está frío, muy frío. ¿Sí? Entonces se genera una convección. La parte de abajo está caliente, la parte de arriba está fría. Por lo tanto,
el elemento de abajo se calienta, se expande, sube, al subir desplaza un elemento más frío, el elemento frío se baja y llega a la parte más caliente en el que se repite el proceso y genera esta corriente convectiva, que es esta cosa que está acá con la flechita, si se fijan bien, ¿sí? Y lo tenemos acá mejor dibujado, mantengámoslo acá. Tenemos entonces esta corriente convectiva que hace que se mueva, se desplace, ¿qué cosa? El material. En este caso la litósfera y todas esas cosas. Y así es como se generan los terremotos. Eso es el porqué. Entonces tengo dos placas, una sobre ahí juntas, que están flotando en este manto. Y este manto está en continuo movimiento. Entonces, si este movimiento es de una forma convectiva como este, genera que una parte de la placa se desplaza hacia la derecha, la otra hacia la izquierda, y se genera un terremoto. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Ya? Lo vamos a ver acá de nuevo. Entonces, y así es como asciende el magma y todas esas cuestiones que vienen súper relacionadas con lo mismo, que es la corriente de convección. Entonces, hay un ascenso de material caliente y un descenso de material frío que genera una corriente convectiva. Esa corriente es material desplazándose, no se olviden de eso, no es solo calor, ¿ya? Es material desplazándose. Y al desplazarse, va moviendo las placas que están arriba, ¿sí? Y las va moviendo hasta que finalmente se acumula la energía suficiente para separarlas y es donde se libera toda la energía. Se generan, en lugares se genera nueva materia porque sube el magma, se enfría, no sé qué. Hay veces en que una se hunde bajo la otra y se generan terremotos o cordilleras o cosas así. Vamos a ver otro ejemplo de convección en la Tierra, que es la atmósfera. La atmósfera está llena, como ustedes saben, de aire, distintos elementos y mucho vapor de agua, ¿sí? Entonces, ¿cómo se generan estas nubes gigantes que luego se convierten en nubes negras y que generan la lluvia, que tanto es lo que necesitamos en Santiago? Bueno, se generan también por convección. ¿Cómo eran ustedes? Bueno, acá está el esquema. Tenemos la superficie del agua. Ya sabemos que el agua absorbe mucho calor, ¿cierto? Entonces está el sol acá. El sol está muy lejos. Entonces la parte caliente no está en el sol. La parte caliente en la tierra está en el agua. El agua absorbe mucho calor. Se calienta. Y acá arriba hay muy poquito calor, porque no hay agua. El aire disipa el calor, ¿sí? Entonces, se genera de nuevo la misma corriente convectiva que teníamos antes. Se calienta la parte de abajo y se van generando como cúmulos de nubes. Entonces, justo donde están estas columnas, donde se genera esta convección, se van juntando estos cúmulos de nubes porque es masa que se está moviendo. Acuérdense de eso, es masa finalmente. La convección es masa que se mueve y que transporta calor. ¿Ok? La conducción, no hay masa que se mueva, solamente es calor transportándose, porque se tocan y pasa el calor de un lado al otro. Y la radiación no hay necesidad de tocarse porque siempre está radiando y es energía que se propaga. Acá se propaga la materia que lleva el calor, ¿sí? Esa lleva la temperatura básicamente, ¿ya? Entonces se genera esta convección, se genera esta nube así gigante y es como se van generando estas nubes que son, por ejemplo, estas. Y se ven como, no es una cosa homogénea de una nube gigante, sino que son muchos cúmulos de nubes que se generan por esta convección, como se veía en la imagen anterior, ¿sí? Ahora, perdón, tenemos la transferencia de calor y lo vamos a poner un poquito más tangible. Le vamos a poner números. Ya vamos a hablar ahora de la parte de lo que hablamos al principio de la conducción del calor y vamos a hablar de la conductividad térmica. ¿Ya? Vamos a hablar entonces y diferenciar los conductores de los aislantes. Los aislantes los vamos a poner en verde y los conductores los vamos a poner en rojo. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Los aislantes son los que no tienen la capacidad de transmitir el calor. O sea, su coeficiente de transmisión de calor, de conductividad térmica, es muy bajo. Por ejemplo, el agua. El agua no conduce el calor. El agua lo absorbe, ¿sí? El aire tampoco lo conduce. El aire es un súper buen aislante. En cambio,
El hierro conduce muy bien el calor. No sé si se han fijado, pero si uno pone una cuchara en la taza de té caliente, la cuchara está hecha de acero, el acero es un buen conductor, entonces ustedes después de un rato van a tocar la cuchara y van a sentir el calor de la taza, ¿sí? En cambio, si ponen madera, la madera no es un conductor, no es un conductor. ¿Dónde estás, madera? Ah, no está la madera. Bueno, da lo mismo. No es un conductor. Entonces su coeficiente es muy bajo, por lo tanto no vamos a sentir el calor de la... Se transmite muy lento su calor, ¿ya? ¿Qué conductores detectamos? Bueno, todos los que están aquí en rojo, que son los que tienen alta conductividad térmica, ¿ya? Los aislantes son los otros, los que están con baja conductividad térmica y son los que nosotros vamos a usar de nuevo como aislantes, ¿ya? Ojo, que muchos conductores térmicos son aislantes radiactivos. Por ejemplo, yo puedo poner una placa de metal que va a hacer que rebote toda esta cosa, que rebote la radiación. La onda rebota en este, no sé, acero, pero el acero se calienta muy rápido. Entonces, aunque se rebote la radiación, el acero se va a calentar porque absorbe también radiación, ¿sí? Y eso va a hacer que conduzca ese calor de manera más rápida, quizás de lo que yo hubiese querido. Y ahora, para terminar, vamos a hacer un ejercicio ahora en la casa, que quiero que todos ustedes lo hagan, que es para entender cómo funciona esta conductividad térmica, ¿ya? El ejercicio consiste, con la mano derecha, tomar un trozo de madera. Entonces busquen un trozo de madera, yo no tengo madera acá. De repente sus escritorios son de madera, o hay algo, un lápiz de madera, no sé. Entonces toman en la mano derecha un lápiz de madera, o algo de madera, y con la mano izquierda, un trozo de metal, ¿ya? Y la pregunta es, ¿cuál está más frío? ¿Cuál de los dos está más frío? ¿La madera o el metal? Entonces, ¿cuál está más frío, la madera o el metal? Yo, si es que tocara, claro, ustedes como dicen ahí, el metal es el que está más frío. Pero hay un problema. Ambos están en equilibrio térmico con el aire. ¿A qué se refiere eso? Que los dos están a la misma temperatura. ¿Cómo sé yo eso? Bueno, porque si yo dejo un metal en un cierto lugar, dejo la madera en el mismo lugar, que están a 25 grados Celsius, los dos, después de un rato, van a estar a 25 grados Celsius. ¿Por qué? Porque van a llegar a un equilibrio térmico con el ambiente. Entonces, en general, los dos van a estar a 25 grados Celsius. ¿Sí? No sé qué temperatura hay ahora, pero están los dos a 25 grados. Si quieren, después lo pueden comprobar. Pueden tomar un termómetro, que también va a estar a 25 grados Celsius porque está todo en equilibrio térmico, y mide la temperatura de la madera y luego mide la de metal. Van a estar los dos a la misma temperatura. Pero hay un problema. ¿Por qué? ¿Por qué yo lo siento más frío? ¿Por qué yo siento más frío el metal? Ah, muy bien, buena pregunta. Me encanta que me sigan. Este es el ejercicio al final. Yo siento que el metal es más frío, por eso que está acá. Aquí yo les puse el coeficiente de conductividad térmica de los dos. El acero, que es el metal, puse el metal cualquiera, tiene un coeficiente de conductividad térmica mucho más alto que la madera. La madera tiene 0,13 y el acero, que es un metal, tiene 47, más o menos. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Hablamos recién que mientras más alto sea el coeficiente de conductividad térmica, más rápido se lleva mi calor. ¿Sí? Entonces no es que que el metal esté más frío, sino que el metal se lleva más rápido el calor de mi mano, por lo tanto lo siento más frío. Y la madera no se lleva el calor de mi mano, por eso no lo siento más caliente. Es la misma historia que con la taza y el té. Yo siento con la cuchara de acero, de metal, la cuchara caliente porque la cuchara se está llevando muy rápido el calor. Entonces yo la siento caliente. En cambio la madera es un aislante, entonces no siento el calor. ¿Sí? Porque se lleva muy lento el calor de mi mano o de la taza de la taza. Ahora, ojo, que yo lo siento más frío porque se está llevando mi calor. ¿Cómo sé yo que no me está dando calor? Bueno, porque yo estoy a 37 grados Celsius y el ambiente está a 20 y tantos. ¿Sí? Y de ahí nace otra deducción,
que es el pelo. O sea, acabamos de ver que el aire está acá. ¿Dónde está ese aire? El aire que está acá es súper buen aislante, tiene una conductividad térmica súper baja. Entonces los animales decidieron, los mamíferos, tener pelo, o por ejemplo las aves que tienen plumas, tienen estas plumas solo para capturar aire, como bolsitas de aire. Y esas bolsitas de aire mantienen el calor. Yo genero calor que no se va, ¿sí? Nadie me lo quita, ¿por qué? Porque tengo aire alrededor, tengo una capa de aire. ¿Cómo funciona la ropa? La ropa es la misma historia, tiene que ser aislante porque así no se va el calor de mi cuerpo, ¿ya? Y yo mantengo una reserva de aire dentro que está calentita, ¿sí? Así es como funciona la ropa. Lo que vimos recién el metal y la madera. La madera es un aislante, por lo tanto mantiene el calor, ¿sí? La ropa es un aislante porque mantiene el aire encerrado y el aire se calienta con nuestro cuerpo y se mantiene caliente dentro de nuestro cuerpo. ¿Ok? Ese es como le quería contar hoy, ¿ya? Entonces, por la conductividad, por su coeficiente de conductividad, la madera se siente más o menos fría. Y no es que se sienta más caliente al final, es que no me quita mi calor tan rápido, ¿ya? El acero se lleva el calor más rápido que la madera, ¿ya? Y con eso terminamos la clase de hoy. Ojalá que no haya sido muy terrible. Acuérdense de hacer el ensayo PSU que subió Demre, porque lo vamos a revisar la próxima semana. Lo voy a subir a la página de Facebook por si acaso, para los que no están. Díganle a sus compañeros que lo hagan, háganlo con sus compañeros. Y un abrazo a todos, que estén muy bien, que tengan un bonito fin de semana. Ojalá que Chile gane. Ánimo con ese partido. Y eso, un saludo y que estén bien. Chao.